Hola, buenas tardes. Mi nombre es Osvaldo Misael Sornia Mejía. Pertenezco al Instituto Tecnológico de Tijuana para la materia de control estadístico de la calidad en la carrera de ingeniería industrial. Voy a mover un poquito la pantalla, así. Con el docente Miguel Ángel García Cano. Hoy, en esta oportunidad, vamos a hablar de lo que son los temas que competen a lo que es la unidad 4, que se llama muestreo de aceptación. Dicha unidad, pues vamos a ver un tema muy interesante para las industrias. Lo estuve analizando hace un poco las preguntas, tratando de comprender, y pues es un tema muy familiar con el que he ido trabajando también en lo que es la empresa en la que trabajo, vaya. Vamos a ir directo a lo que son los ejercicios, preguntas y ejercicios, dice. Voy a leer ya que pues si es permitido leer. Dice, explique qué es el muestreo de aceptación. Bueno, sabemos que es el proceso de inspección de una muestra de unidades extraídas de un lote con el propósito de aceptar o rechazar el lote. Bueno, en esta yo me siento más identificado en el trabajo que desempeño, ya que tengo a lo que es no es un inspector de calidad, sino es un evaluador de proceso, más me parece. Este mismo pues se encarga de tomar una muestra de lo que es el lote que estamos haciendo. Y a partir de esta muestra, él determina si esta misma pasó los criterios de aceptación. A partir de otras pruebas también se adelantan al proceso en el que yo trabajo. Y él mismo determina si este lote es rechazado o no. O si se detiene para darle seguimiento, que de ingeniería le dé seguimiento al lote. Sobre qué es lo que tiene, qué es lo que le pasa, y ya se me da a mí la instrucción de continuar adelante con el lote, trabajar. La segunda, el muestreo de aceptación es una decisión intermedia entre dos extremos: cero inspección o inspección al 100%. Explica en qué condiciones se recomienda aplicar al muestreo de aceptación. Un primer punto dice cuando la inspección se realiza con pruebas destructivas o con pruebas de tensión y resistencia. Es indispensable la inspección por muestras, de lo contrario todos los productos serían destruidos por las pruebas. El siguiente punto nos dice cuando el costo de inspección al 100% es demasiado alto en comparación con el costo de pasar unidades defectuosas. Perdón. El tercer punto nos dice en los casos en que la inspección al 100% es imposible en términos técnicos o económicos. El siguiente punto nos dice cuando el lote está formado por la gran cantidad de artículos que se debe inspeccionar y la probabilidad de error en la inspección es suficientemente alta, de manera que la inspección al 100% podría dejar pasar más unidades defectuosas que el plan de muestreo. En situaciones donde históricamente el vendedor ha tenido excelentes niveles de calidad y se desea una reducción en la cantidad de inspección, pero la capacidad del proceso no es suficientemente buena como para inspeccionar. El siguiente punto, cuando es necesario asegurar la confiabilidad del producto, aunque la capacidad del proceso fabricante del lote sea satisfactoria. Bueno, estos puntos ya son un poco más a profundidad. Hablamos de dos tipos de inspecciones: inspección, cero inspección o inspección al 100%. La inspección al 100% podría ser también la inspección completa del lote, como ya lo explicaba anteriormente. Es la con la que más me familiarizo. Se toma una pequeña muestra, digamos, del material que estoy moldeando, y esta pequeña muestra se decide analizar bajo un microscopio, que es el caso en el que se hacen, y se realizan otro tipo de pruebas como pruebas de tensión y también de resistencia al mismo material. Estas pruebas, estas pruebas permiten pues saber si el material resistirá y cumplirá con las expectativas del cliente. Y además también nos permitirá, bueno, saber si el lote se inspecciona al 100% o no se inspecciona al 100%. Un punto que me llamó la atención es el que dice, en los casos en que la inspección al 100% es imposible en términos técnicos o económicos. Hay casos en los que incluso se le tiene que invertir también económicamente. No siempre va a ser problema del lote, digamos, también puede ser problema de las máquinas que están trabajando este material. En el caso mío, si la máquina de moldeo empieza de repente a sacar material malo o poroso,
se tiene que detener la máquina, o es la máquina o es el compuesto con el que se está trabajando. Y si no es el compuesto, pues es la máquina. Y en términos económicos ahí sí cuesta un poquito caro. Bueno, el siguiente punto dice, ¿cuáles son las ventajas del muestreo de aceptación con respecto a la inspección? En este punto vamos a leer las respuestas. Y dice, de la 3 dice, A, tiene menor costo porque se inspecciona menos, a pesar de algunos costos adicionales generados por la planificación y administración de los planes de muestreo. B, requiere de menos personal en las actividades de inspección, con lo cual se simplifica el trabajo de coordinación y se reducen costos. C, el producto sufre menos daño porque hay menos manipulación. D, es aplicable en pruebas destructivas. E, a menudo reduce el error de inspección y la monotonía. F, el rechazo de lotes completos por existencia de artículos defectuosos proporciona una motivación al fabricante del lote para que mejore su calidad. Esta pregunta la voy a volver a leer, solo para dejar en claro un punto, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas del muestreo de aceptación con respecto a la inspección al 100%? Sabemos que una inspección al 100% pues nos va a garantizar, dicho esa primera, que el producto va a estar bien o va a estar mal. Esas son las dos cosas, ¿no? Pero ya ahora sí, 100% seguro. Digamos que ya no es una muestra del lote, ya no son, digamos, tres, tres productos que van en el lote, ¿no? De un lote de 12. Ya no, ya no es, ¿cómo se dice? Una inspección a un reducida. Entonces, al 100% nos garantizaría estas ventajas, ¿no? No se manipula más, se tiene que manipular lo que se tiene que manipular, no más. No hay otras manos que le metan más. El personal que realiza la inspección de calidad, digamos, es el mismo que está capacitado para hacerlo. Se puede aplicar pruebas destructivas, como dice la D, en el caso mío de mi trabajo, digamos. Y pues sobre todo, menor costo. Esto último, menor costo, es una anticipación a los gastos a los gastos pues que se evitarían, ahora sí, si no se hiciera este tipo de inspección. Digamos, una muestra del lote no garantiza que el lote al 100% esté bien. Entonces estamos adelantándonos al hacerlo al 100%. La pregunta 4 dice, comente de manera general en qué consisten los planes de muestreo por atributos y por variables. Dice, en los planes por atributos se extrae de manera aleatoria una o más muestras de un lote, y cada pieza de la muestra es clasificada de acuerdo a ciertos atributos como aceptable o defectuosa. La cantidad de piezas defectuosas es usada para decidir si el lote es aceptado o no. Aquí es donde yo hablaba sobre, se extrae una cantidad de la misma, bueno, planes por atributos. Se extrae una cantidad de una muestra del lote, y a partir de esta muestra del lote se decide si se inspecciona al 100% el lote o no. O si son esas piezas las únicas que están defectuosas o hay más en el lote. Es una incertidumbre, ¿no? Solamente es para plantar una incertidumbre hacia el lote, si se rechaza o no se rechaza. Pero no lo garantiza al 100% que todo el lote esté defectuoso o que todo el lote no lo esté. Solamente es para plantar una incertidumbre. En los planes por variables, dice, se toma una muestra aleatoria del lote y a cada unidad se le mide una característica de calidad de tipo continuo, longitud, peso. Con las mediciones se calcula un estadístico que por lo general, esta función de la medida, la desviación estándar muestral y las especificaciones, y al comparar el valor de tal estadístico frente a valores de tablas, se aceptará o se rechazará todo el lote. Bueno, aquí como nos dice, es una muestra aleatoria del lote, se toma cualquier pieza, obviamente, ¿no? Pero aquí hay algo que me llamó más la atención, ¿no?
A cada unidad se le mide una característica de calidad de tipo continuo, longitud, peso, etcétera. Podríamos decir que a cada pieza se le va a medir una diferente, ahora sí, característica, ¿no? Que ya vendría siendo las especificaciones que la empresa requiera, no necesariamente la longitud, el peso, pueden ser pruebas de tensión, pueden ser pruebas eléctricas, pueden ser pruebas de resistencia, entonces son diferentes tipos de pruebas, pero al igual que la de atrás, que la anterior, eh, determinará si se aceptará o se rechazará todo el lote. Puede ser que de este modo se decida si el lote se rechaza o no se rechaza. Y dice la 5. ¿En qué consiste un muestreo doble? Esta yo la conozco también un poco, pero vamos a leer la respuesta. Es un plan por atributos en el que se pueden tomar hasta 2 muestras para decidir si un lote se acepta o se rechaza. Bueno, en esta característica de esta de muestreo doble, bueno, una vez, digamos, plantada la incertidumbre del primera muestra, digamos que salieron 3 piezas malas en la primera incertidumbre. Y todavía no se quieren arriesgar para, como suele pasar, para detener el lote y inspeccionarlo al 100%. Bueno, entonces dice, va, saca otra muestra aleatoria, digamos, y vamos a ver si es posible que el lote esté mal, ¿no? A partir de eso se acepta o se rechaza. En mi caso, no se rechaza tajantemente el lote. Simplemente se detiene el lote e ingeniería pasa a inspeccionar y hacer otro tipo de pruebas que ya ellos han decidido con anterioridad. Y bueno, creo que en esto no voy a ahondar mucho porque es algo fácil de entender. Vamos con la pregunta 6. Dice, bueno, con el punto 6. Dice, explique en forma general cómo se recomienda formar un lote que va a ser sometido a un plan de muestreo por aceptación. Bueno, según lo que aquí dice, se sugiere atender las siguientes recomendaciones para formar los lotes que serán sometidos a un plan de inspección. Estos son los puntos a tener en cuenta, dice. El primer punto A. Los lotes deben ser homogéneos. Las unidades que forman el lote en particular deben haber sido fabricadas en las condiciones similares en cuanto a máquinas, operadores, materia prima, tiempo, fechas. Este punto es muy importante tenerlo en cuenta, porque si el lote fue fabricado de diferentes máquinas, bueno, sabemos que eh, obviamente va a ser el mismo producto, pero puede variar, ¿no? Puede variar. En cuestión de operadores, yo pienso que los operadores pues también influyen en el producto a la hora de la creación, la materia prima también. Hay diferentes tipos de compuestos y no todos son o sirven para lo mismo. Tiempo, también el tiempo, las fechas sobre todo, ¿no? El tiempo es el que corre mucho. Entonces en este punto yo me siento familiarizado porque en donde yo trabajo, vaya, todas las máquinas de moldeo tienen una peculiaridad única en cada uno de ellos, ¿no? El tipo de compuesto que se está trabajando, si son el mismo número de parte, el que se está trabajando en diferentes máquinas, pero con diferente número de compuesto, otro tipo de operador, otro tipo de tiempo que requieran. En ese punto me siento identificado. Dice, el punto B. Los lotes deben ser formados de manera que no compliquen su manejo durante la inspección. Todos los artículos de los lotes deben ser empaquetados y embarcados con un mínimo de riesgo y de manera que la selección de las unidades de la muestra sea relativamente fácil. Bueno, en el primer punto, aquí en el subtítulo nos dice que la inspección no debe ser muy complicada. Ciertamente no lo debe ser. Yo como operador tengo que tener también una inspección a la hora de que sale así le llamamos nosotros, un tiro de moldeo. Tengo que hacer una inspección visual y visual, obviamente sin ningún tipo de aparato, sino solamente con mis ojos, sin ningún tipo de microscopio. Solamente cuando hay una incertidumbre es cuando se hace una inspección a microscopio.
y ya se decide qué hacer. Pero a la hora de que se deben inspeccionar no debe haber un manejo complicado. Debe de ser rápido por lo que nos indica también el punto anterior, ¿no? Por el tiempo. Entonces, se debe de tener como un mínimo de riesgo también. Y también en la manera que se seleccionan las unidades de la muestra. Que sea rápido y relativamente fácil. Para esto yo creo que las empresas ya están preparadas con lo que son los procesos. No debe de haber mucho problema en cuanto a eso se refiere. El punto C dice, con las reservas del caso, los lotes deberán ser tan grandes como sea posible. Esto debido a que los lotes grandes es necesario inspeccionar de manera proporcional, menos que los lotes pequeños. Además, los planes que resultan de tamaños de lotes grandes tienen mayor poder para detectar lotes de mala calidad. Ciertamente, los lotes deben ser grandes en la medida de que de piezas. Digamos, hay productos únicos, hay producto único que pues ahora sí no es posible detectar una falla tan fácil. En cambio, con lotes que son grandes, al tener una incertidumbre mayor, se va a sembrar la causa y va a estar estandarizado, ¿no? Se sabe el problema a atacar. Sabemos que o es el lote, y si se revisa el lote y se da cuenta uno que ciertamente es el lote, entonces solo ese es el lote, no va a afectar a los demás. Pero si se descubre que el problema no es el lote y es una de las máquinas, hay más lotes que se tienen que inspeccionar. Entonces ahí viene el problema. Por eso es importante que sea grande también. Dice el punto 7. Describa qué es y cuál es la utilidad de la curva. Característica de operación de un plan de muestreo por los atributos. La curva CO, por sus siglas me imagino, es un modelo probabilístico que muestra el desempeño de un plan de muestreo al dar la probabilidad de aceptar lotes con niveles de calidad dados. Bueno, esta es, me imagino, una gráfica. Más adelante vi unas gráficas con este tipo de información. Es una curva que en la gráfica que se va desempeñando a partir de lo que es el plan de muestreo, ¿no? Se van registrando las pruebas de aceptación, la calidad de los mismos lotes. Se le denomina CO, es probabilidad, ¿no? Es un adelanto también para futuras lotes antes de que se moldeen o antes de que se trabajen. Y bueno, vamos a lo que es la siguiente ejercicio, que ya vamos a entrar directamente a los ejercicios. Estos ejercicios fueron sacados del libro 6 Sigma, capítulo 12 me parece, que se llama igual que la unidad, muestreo de aceptación. Entonces vamos a analizarlos y vamos a explicarlos de la mejor manera. Yo ya estuve analizando los primeros y son muy interesantes la cuestión y el por qué es preferible un lote de mayor cantidad que uno de menor cantidad. Y vamos a leerlo. Dice, apoyándose en las propiedades de la curva CO, señale qué tanta influencia tiene el tamaño de un lote en el tipo de calidad que acepta un plan de muestreo de aceptación. Esto vamos a ver más que nada el tamaño de un lote y por qué es importante, reduciéndolo. Al aumentar el tamaño de muestra y el número de aceptación, se obtienen planes que tienen mayor potencia para distinguir la buena calidad de la mala. Ok, esta propiedad queda en evidencia en la figura 12.5, en donde se muestran las curvas CO de 3 planes de muestreo. Nótese que entre mayor es n, más rápido cae la curva. No obstante que el número de aceptación C se mantiene proporcional al tamaño de muestra. Entre más rápido caiga la curva, menos probabilidad se tiene de aceptar lotes de mala calidad. Por ejemplo, suponga que un lote de 4% de defectivo se considera de mala calidad. Entonces, con las tres curvas de la figura 12.5, que se tiene que plan N es igual a C, nuestro lote, C es igual a 1,
que es lo que es el número de aceptación, y la probabilidad de aceptación es del 0.302. El plan n es igual a 120, c es igual a 2, probabilidad de aceptación del 0.137, plan n es igual a 240, c es igual a 4, probabilidad de aceptación 0.35. Perdón. Y acá vemos, bueno, dice, de esta manera el último plan solo dejará pasar el 3.5% de los lotes de referencia. Y aquí vemos ya la gráfica que nos va a guiar a la hora de descubrir pues qué es lo que nos quiere dar a entender. Ya vimos que la línea no punteada, la línea continua, pertenece al primer lote, digamos, y la línea punteada más punteada pertenece al segundo, y la punteada más larga pertenece al último, al tercero. Y vemos algo interesante, lo que ya comentaba, perdón, que la línea punteada que corresponde al primer lote, que es de 60 el tamaño de la muestra, perdón, 60 el tamaño del lote, me parece, perdón, el tamaño de la muestra, y corresponde al 1 el número de aceptación. Igual, al hacer esto corremos menos riesgo de que haya un rechazo, o va a haber rechazos ciertamente, pero este tipo de cosas nos va a decir qué tan bueno está el lote. Entre más grande sea el número de muestras y el criterio de aceptación, nos va a decir qué tan grande. Veamos aquí el ejemplo, es textual. La línea punteada deja una holgura bastante larga entre lo que es el lote y la muestra entonces hay muchísima incertidumbre. Digamos antes de llegar al 100% de inspección, ¿no? Digamos que el lote, el segundo todavía es un poquito más comprensible, porque deja una holgura un poco menos grande entre lo que es el 100% y lo que no lo es. Pero el 240 cae más rápido y a su vez cubre un rango más grande, y su probabilidad de aceptación pues, todavía es mucho mejor, ¿no? Esto puede ser bueno y puede ser malo, porque de ahí varía la probabilidad de aceptación, pero también varía lo que es, también está en juego lo que es el producto, es lo que está en juego y es lo importante, ¿no? Entonces aquí no se trata de saber si me lo aceptan o no, se trata de encontrar un fallo y encontrarlo y darle una solución. No es que haya un punto bueno y un punto malo, es un punto neutro a la hora de saberlo. Lo importante es descubrirlo y atacar el mal. Y este tipo de muestras nos da, este tipo de cantidades de la muestra nos da una probabilidad más elevada de encontrar o un error o no encontrarlo. Como decía aquí, entre más rápido cae la curva, menos probabilidad se tiene de aceptar lotes de mala calidad. Aquí está en juego la calidad. Aquí está en juego lo que es la calidad del producto. No hay buenos ni malos. Solamente es calidad. Resolver el problema si hay alguno. Perdón. En el 9 dice, algunas personas tienen la costumbre de tomar un tamaño de muestra igual a cierto porcentaje del tamaño del lote, el 10%, con base en las propiedades de la curva CO2. ¿Es adecuada esta costumbre? Bueno, no es adecuado, yo ya sin leerlo no es adecuado, porque por lo mismo, entre más grande se tome la muestra, mejor, hay menos incertidumbre, entonces uno se evitaría también el hecho de tener que tomar otra segunda muestra a la hora de aceptar un lote o rechazarlo. Dice, no es adecuado ya que si por ejemplo se tienen lotes de un tamaño de 300 a 500 o 800, el tamaño de la muestra se toma igual a cierto porcentaje del lote, el 10%. Por ejemplo, entonces en los planes de muestreo resultantes son n, o sea, n mayúscula, el número del lote total, es igual a n
30, n minúscula, tamaño de la muestra, C, 0. Igual, sucesivamente, el 10%. En la figura 12.6 se muestran las curvas de CO2 para estos planes. Y allí se observa que estos tres planes obtenidos con el mismo criterio no estadístico proporcionan distintos niveles de protección para un mismo nivel de calidad en los lotes. Por ejemplo, si los lotes tienen una proporción de defectivo del 0.05%, el 5%, entonces la probabilidad de aceptarlo PA en cada caso es la siguiente. Perdón. N es igual a 300, la probabilidad de aceptación es 0.214, que se vendría siendo el 2.14%, y igual sucesivamente. Así el primer caso se aceptará el 21.4% de los lotes. En el segundo caso es el 7.69%. Y en el último el 1.65%. Entonces vamos a ver las líneas, ¿no? El lote es de 300 y nuestra número de muestras es del 30. Vemos la holgura bastante elevada, bastante no tan arqueada, no cae rápido pues, pero deja un espacio también muy grande, como ya lo mencionábamos. Entonces no es estadístico agarrar un 10%. Es mejor agarrar más del lote para tener una seguridad, para asegurar la calidad. La segunda línea, pues es lo mismo prácticamente, se agarra el 10%. Hay el mismo nivel de incertidumbre para 500 o para 800. Es el mismo nivel de incertidumbre. No varía en el 100%. Va con respecto a lo que es el número del lote. Si agarráramos, digamos, un número para el 800 de 200, la holgura no sería tan grande. Nos acercaríamos muchísimo más. Entonces es mejor agarrar mayor. Dice el 10. Comenta el significado de los índices NSA, nivel de calidad aceptable, y NSL, nivel de calidad límite. Allá lo estoy leyendo. Así como su relación con el riesgo del productor y el riesgo del consumidor. Bueno, el índice NSA, nivel de calidad aceptable, es el porcentaje máximo de defectos que el consumidor considera aceptable en un lote. La relación entre que existe en el NSA con el riesgo del productor A es de que un lote se puede rechazar aún y cuando tenga un nivel de calidad aceptable, ya que la probabilidad de aceptarlo está entre el punto 90 y el punto 95%, lo cual indica que un NSA no es igual a 1. Y por ende existe un porcentaje de riesgo entre el 0.5 y el punto 10 de no aceptarse. Debido a este riesgo, el NSA debe ser un nivel de calidad de referencia para el proceso de producción del productor, de ninguna manera un valor objetivo. Más aún, el productor debe buscar que su proceso opere con el mejor nivel de NSA. El índice NSL o calidad límite es el porcentaje de defectos en un lote que el consumidor considera no satisfactorio y quiere que se rechace con una alta probabilidad. Si un lote tiene una calidad igual al NSL, entonces la probabilidad de aceptarlo debe ser muy baja. Por lo general, el punto 5 o el punto 10. Y esta probabilidad se le designa con la letra esta. Nótese que la probabilidad de aceptar los lotes de calidad no satisfactoria NSL no es 0. Y por lo tanto hay un riesgo de no rechazar este tipo de lotes. A este riesgo, que tiene probabilidad igual a B, se le conoce como el riesgo del consumidor. Bueno, ya habiendo leído esta introducción, vamos al ejercicio y vamos a identificar cada uno de ellos aquí, ¿va? Dice, se decide implementar un muestreo de aceptación para atributos con el propósito de regular la salida de lotes de tamaño grande. El nivel de calidad aceptable NSA o AQL se fija en 1.2% con A del 0.05%, del 0.05, y el NSL es igual a 5%.
con esto, bueno, con esto vamos a ubicar todo esto, ¿no? Estos datos. Sabemos que nuestro punto límite es 10, que vendría siendo el 0.10, y el NSL pues es igual al 5%. Aquí hay algo interesante de ubicar, ¿no? Sabemos que el NSL entonces es la probabilidad de aceptarlo. La aceptación también depende de lo que es el NSA, si nos damos cuenta, son, bueno, lo que le he entendido es el proporcional a... Y bien, pues en el ejercicio 12 dice, el riesgo del productor está definido por A, si es A, 0.05 para NSA, el 1.5%, y el riesgo del consumidor está definido por B del punto 10 para el NCL del 4.6%. Utilizando las tablas de Cameron, seleccione un plan que concuerde con el riesgo del productor y están tan cerca como es posible de la condición del consumidor. Bueno, hay algunas imágenes que aquí no se observan que puso el profesor, pero vamos a ir desglosando paso a paso, ¿no? Aquí están los datos que nos proporciona. NSA es del 1.5, la corresponde al 0.05, el NCL, que es el nivel de calidad límite, es del 4.6%, y el B es del puro el 0.10%. La fórmula utilizada pues es las mismas que estaban anteriormente. La P es igual a NCA entre 100, sí, entre 100. Corresponde, es igual a... ya sustituyendo, es que no está muy bien acomodada. El NSA es igual al 1.5. Es que está un poco descontextualizado aquí y es un poco difícil guiarse, pero ya. Compete a lo que es el 1.5%, que entre el 100% se divide y nos da el 0.15. Este es el resultado de la fórmula. Sí. Y el R es P2 sobre P1. Ya desglosado, pues sería lo que sería competente a lo que es el 4. Es la misma resolución que aquí, el SL entre 100, que sería el 0.046, pero ahora entre lo que es el P1, que fue el resultado del 0.015. Sí, esos son los resultados, que es la fórmula, que es la R. Nos daría lo que es el 3.067. El valor más cercano a 3.067 es 3.21, el correspondiente a la tabla. Y aquí hay unas fórmulas, pero aquí hay algo que se está dibujando, pero no se ve bien. La imagen no quedó bien cuadrada. Ya lo busqué también en el archivo Word y no se ve. Mira, está igual el archivo Word que proporciona el profesor. Bueno, a la izquierda de R es igual a 3.21 en la columna, y aquí no se observa muy bien. Bueno, no alcanzo a distinguir y analizar muy bien. Bueno, a la derecha de R 3.21 en la columna NP se encuentra que NP es igual a 3.28, dándonos igual a número de la N es igual a 3.28 entre 0.015, dándonos una igualdad de 65. Por lo tanto, el plan simple por atributos que ayuda a garantizar los niveles de calidad están entre el número de muestras es igual a 65 y ese es igual a 6. Acordados. Estas son las respuestas. Bueno, parece un poco guanga mi respuesta, pero es que no pude ver muy bien aquí los otros datos. Pero igual, es importante saber y habernos acercado a lo que es el valor. A saber ubicar el valor más cercano a lo que es la R, que es el 3.067, que es el 3.21. Para cuantificar lo que es lo que tenemos acordado aquí, que era el N es igual a 65 y S es igual a 6. Bueno, vamos al siguiente punto. El punto 13 dice para medir la eficacia de un proceso en una empresa se cuantifica la proporción de artículos defectuosos. De acuerdo con los datos históricos, se tiene que el porcentaje promedio de los artículos defectuosos es del 3.1, es el 3.5%. El punto A nos dice,
Un cliente de esta manera exige que antes de enviar los embarques se inspeccionen los lotes y que aplique un NCA a un nivel de calidad aceptable de 2.5%. De acuerdo con esto, con las tablas de Cameron, diseño un plan apropiado suponiendo un NCL del 5% y un tamaño de lote grande. Bueno, sabemos que P, vamos a aplicar la fórmula. Bueno, nuestro 2.5% compete a lo que es NCA. Dividido entre el 100% nos da un 0.025. De la misma manera, para el NCL, que compete al 5%, dividido entre 100, 0.05. R, pues ya sabemos que es P2 entre P1, que es P2. Bueno, P2 compete al NCL, al resultado otorgado del NCL entre el 100. Que se va a dividir ahora entre lo que es el P1, que es de la misma manera el resultado obtenido al dividir NCA entre 100. Estos dos resultados van a ser la misma operación, dándonos una igualdad de 2. Bueno, aquí tenemos un resultado que es 11.63, que compete a lo que es tamaño de la muestra, el 0.025, que es igual a 465.2, y con muestras de aceptación del C17. Y aquí nos pide ya obtener la curva del plan con estas tablas de aceptación, claro. Aquí nos dan otros datos competentes y dice el punto C: si el lote tiene un nivel de calidad igual al promedio del proceso, ¿cuál es la probabilidad de aceptarlo? Bueno, la respuesta es obvia. Si el nivel de calidad es del 3.21%, la probabilidad será del 75% de aceptación. Pero si el nivel de calidad es del 3.79%, la probabilidad de aceptación bajará hasta lo que es un 50%. Y dice, aquí es importante resaltar, ¿no? Estamos hablando de la probabilidad de aceptación. Entonces sabemos que la probabilidad de aceptación es un poco más elevada. Y regresándonos un poco a los puntos hasta acá arriba, lo que es la relación de, perdón, el índice de calidad aceptable, que aquí viene, la probabilidad de aceptarlo es elevado, que compete a, no es igual a 1, como dice, y el porcentaje de riesgo pues es el 0.5%. Entonces sabemos que es elevada la probabilidad de aceptación. ¿Dónde estamos? Acá. Igual, si el nivel de calidad que es exigido aumenta a siquiera una fracción de un porcentaje ya casi para convertirse en 4%, la probabilidad bajará. Para la probabilidad de aceptar el producto bajará hasta un 50%. Entonces, es bueno y es malo. ¿Por qué? ¿Por qué es bueno? Bueno, es bueno porque nos estaremos acercando cada vez más a la calidad de aceptación límite. Entonces, obviamente que va a bajar la aceptación. Si se exige más a la calidad, la probabilidad de aceptación va a bajar. Pero es mejor porque se habla mejor de nuestra empresa. D. ¿Qué opina de la utilidad del plan en este caso? Muy práctico y de mucha utilidad, ya que nos arroja la probabilidad de aceptación, lo que ya mencionaba, del lote y diferentes niveles de calidad para elegir. Bueno, hay muchos niveles de calidad para elegir. Está aquí abajo nos lo dice: reducida, normal, rigurosa. Pero este ya es otro, ¿cómo se dice? Es otro tema, por así decirlo. Y los niveles de calidad de exigir, pues entre más riguroso, pues obviamente va a variar el nivel de aceptación, pero vamos a tener una mejor calidad y mejores procesos para tener mejores aceptaciones. El 14 dice: ¿cuál es el propósito de los distintos niveles de aceptación en las tablas 1000 STD 105i? Bueno, su propósito es permitir modificar la cantidad de inspección sin afectar el riesgo del productor, pero cambiando el riesgo del consumidor, permitiéndose reducir el tamaño de la muestra cuando esto sea necesario. En el caso de los niveles
especiales de inspección. Bueno, aquí es lo que ya mencionaba. Aquí el tamaño de la muestra, si es necesario, se va a reducir. Si no lo es, no. Pero como dice, su propósito es modificar la cantidad de inspección. Entonces, esto va a beneficiar también a lo que son nuestro producto y la misma aceptación, como ya lo habíamos visto en el punto anterior. Lote y diferentes niveles de calidad para elegir. Entonces, cambiaría, si es cierto, el riesgo, sin afectar el riesgo de la producción del productor, pero cambiando el riesgo del consumidor. Entonces, ¿qué nos quiere decir este punto? Aquí este punto del riesgo del consumidor. Bueno, que el riesgo del consumidor, que llegue al consumidor, sería menor y sería mejor. Y el punto 15 nos dice, ¿cuál es la finalidad que tiene un esquema de muestreo obtenido mediante los 1000... No, la garganta, perdón. Voy a tomar un poquito de agua. Dice, ¿cuál es la finalidad de que un esquema de muestreo obtenido mediante los 1000 STD105E tenga planes normal, reducido y severo? Bueno, la respuesta aquí nos dice, la finalidad es poder certificar que el proveedor cumple con los estándares de calidad requeridos y si no lo hace, se debe penalizar. Aquí están los niveles de calidad requeridos. Sistema de cambio de severidad en el muestreo. Aquí es importante que detallemos. Es lo que yo decía al principio. Digamos, reducida, 10 lotes consecutivos aceptados, no conformidades. Producción sin cambios, autorizados por la calidad. Bueno, no voy a indagar mucho en esto. Voy a hablar de manera general. Aquí dice que hay un cambio. La finalidad es poder certificar que el proveedor cumple con los estándares de calidad requeridos y si no lo hace, se debe de penalizar. Y aquí dice, sistema de cambios de severidad en el muestreo. Reducida, lo normal, digamos. Perdón, reducida. Un muestreo reducido, una cantidad menor. Normal y rigurosa. Esto se ve cuando la calidad del mismo se va afectando, se ve afectado. Y por ende pasa esto. Como ya lo decíamos anteriormente con el muestreo doble. Que puede tomarse para ser 100%, no 100% seguro, pero tener margen un margen más grande. Yéndonos al punto 16, dice, ¿cuáles son las diferencias entre el método de Cameron y los 1000 STD105E para obtener los planes de muestreo? Bueno, vamos a ver una comparación, a ver cuáles son los mejores. Viendo los puntos que nos otorgan, dice, el método de Cameron se obtiene suponiendo que el tamaño del lote es grande, por lo que si el tamaño de la muestra es del 10% del competente del mismo lote, entonces el plan obtenido será aproximado. Este es el método de Cameron. Será proporcionalmente obtenido al tamaño del lote, si es del 10%, digamos. Mientras tanto, otro punto del método Cameron garantiza de manera exacta el NSA, el nivel de calidad aceptable, mientras que el NCL solo lo refiere de manera aproximada, no se acerca, debido a que el tamaño de muestra es redondeado. Exactamente, no digamos, aquí dice otro punto, los tamaños de muestra seleccionados para usarse en el 1000 STD, ya vamos con el 1000 STD, son de 2, 3, 5, 8, 13, 20, 32 y así sucesivamente. De aquí, estos son los tamaños de muestra. De aquí que no todos los tamaños de muestra son posibles. Los tamaños muestrales del 1000 STD105E están relacionados con los tamaños de los lotes. El tamaño de la muestra aumenta con el tamaño del lote y esto da como resultado un incremento de la probabilidad de aceptación para un NSA dado y por lo tanto una disminución del riesgo del proveedor. Bueno, sabemos que aquí la diferencia que podemos notar es que digamos que el 10% del método de Cameron, el 10% del tamaño del lote, es competente nada más al 10%. Pero aquí hay algo muy interesante con el 1000 STD105E, que el tamaño del lote aumenta la muestra, el tamaño de la muestra aumenta con el tamaño del lote. Entonces eso da una probabilidad de aceptación más elevado para una NSA y un riesgo menor.
En el punto 17 dice, un proveedor de sábanas y un hotel han decidido evaluar el producto en lotes de 1000 usando un NSA del 1% con una probabilidad de rechazo del 0.10%. Usa el método 1000S para determinar los planes de muestreo para el 012 para 1000, según el nivel de inspección. 2, el código J, que para muestreo reducido será un N es igual a 32, es igual... aquí está. Y el muestreo será N es igual a 80, C2, R3, y así sucesivamente. Para un muestreo de N80, C1, R2. Si usted fuera el comprador, ¿cuál de los planes anteriores seleccionaría y por qué? Dice, seleccionaría el muestreo normal, ya que se está queriendo iniciar con el plan. Dependiendo del comportamiento del proveedor, según las reglas que proporciona, el método cambiará de un modo a otro. Quiero regresarme a la tabla de aquí, al sistema de cambios de severidad. Empezaremos con un muestreo normal, ya que no queremos tener mucha rigurosidad a la hora del muestreo. Queremos que sea el cliente el que decida esa parte. Aquí dice, y fue la mejor manera, es la mejor selección, yo lo haría igual, un muestreo normal, principalmente porque se está iniciando, como lo dice. Ya depende del proveedor, según las reglas que proporciona, el método cambiará más adelante. Si este ve que hay ciertos disidentes en el lote, entonces habría que aplicar algo más riguroso. En el 18 dice, en una empresa se ha aplicado un muestreo de aceptación con base en el 1000 STD 105E, en el que se usan NSA de 1.5%. Conteste lo siguiente. Suponiendo los lotes que son de 12.000 piezas y usando un nivel de inspección normal de 2, encuentre los planes normal, reducido y severo, los puntos que estaban arriba, que se aplicarán para este tamaño de lote. Se usará el código, la letra M. Muestras es del 315, plan reducido a 115 y el plan severo pues vendría siendo casi igual que el plan normal. Aceptable el 10, rechazo 11, aceptable el 5 y el rechazo 8. De igual manera 8 y 9 plan severo. De acuerdo con lo anterior de este plan, garantiza que no se acepten los lotes con porcentajes defectuosos mayor al 1.5%. Explique. Dice que el NSA tiene una probabilidad de aceptación de los lotes que anda entre el .89 y el .99. No lo garantiza, puesto que dependerá de otros factores como ser la persona que muestrea el empaque del lote y su accesibilidad. Bueno, aquí dice que no lo garantiza, realmente no lo garantiza. Dice también, si el tamaño del lote en lugar de 12.000 fuera de 32.000, aquí ya aumenta el tamaño del lote y vendría un criterio de aceptación un poco mejor. Compruebe de acuerdo con el 1000 STD el tamaño de la muestra y el número de aceptación serían los mismos. ¿Por qué cree usted que ocurre esto? Aquí dice, ocurre porque ambos tamaños de lotes se encuentran en el mismo rango. No varía, digamos, no variaría tampoco el tamaño de muestras prácticamente. Bueno, variaría el tamaño de muestras, perdón, porque el 1000 STD va con respecto al tamaño del lote. Y de igual manera con el tamaño de lo que es las muestras. Y pues por ende quedaría en el mismo rango. Dice, si en el problema anterior el NSL deseado es del 5.0% o el 5%, encuentra el plan de muestreo adecuado usando las tablas de Cameron. Ahora vamos con Cameron. Veamos, aquí tiene las fórmulas, las que ya conocemos. P1, P2, R, RC. Perdón. Dice, aquí viendo desglosado, bueno, 1.1% corresponde al NSA, perdón. Y el 5 que ahora nos lo otorgan aquí es para el NSL. ¿Por qué creemos que se está utilizando el Cameron? Bueno, vamos a ello. 1.5% entre 100, 0.015. Igualmente, bueno, nos da 0.05. Se divide P2 entre P1, que es el 0.05 y es entre el 0.15, dándonos un resultado del 3.33. Yéndonos un poquito más rápido, dice tamaño de muestra es del 3.28 entre el 0.015, dándonos un resultado. Perdón, esto es competente a la tabla.
del 218.66 menos 219, dándonos un resultado del 6 de C. C es igual a 6. Y aquí tenemos la tabla que nos indica. Dice B. Este plan dejará pasar con facilidad lotes que tengan un porcentaje mayor al 5% de artículos defectuosos. Bueno, la respuesta sería muy obvia. Dice, en este método de probabilidad de aceptación está entre el 10% y el 5%. Es muy difícil que pasen los artículos defectuosos y guiándonos por este rango. Digamos que se mantiene en el mismo rango del NCL deseado vistos en el ejercicio antes de entrar aquí. Y sería muy difícil, basándonos en esto, sería muy difícil realmente. Digamos que esto variaría, estos dos porcentajes variaran, entonces ahí ya habría un nivel de aceptación, una probabilidad de aceptación un poquito más fácil de pasar, digamos. Aquí sería difícil los artículos defectuosos, porque tiene un mayor seguimiento, una mejor inspección. Dice el artículo, perdón, el 20. Mediante un 1000 STD 105D, un inspector general de servicios de administración necesita determinar planes de muestreo simple para la información que se presenta en el cuadro de abajo. Y aquí vemos los niveles de aceptación que se van a tener: severa, normal, reducida y normal. Caso A, dos inspecciones severas del 1.5% y el tamaño del lote compete a 1400. El B compete a una sola inspección, es normal, el 0.65% de AQL o NCA del 115, el tamaño del lote. Y el C es reducida y con 3 inspecciones del 0.40% de un lote de 160.000. D es de 3, normal, 2.5% y del 27. Bueno, aquí vemos que la severidad varía. En este caso solamente tenemos una inspección severa, pero me imagino porque se tiene que tener un mejor control. En la siguiente tabla se muestran los planes de muestreos requeridos. Bueno, aquí vemos los planes de muestreos requeridos. 3 aceptable, 4 1. Es como ya lo mencionaba anteriormente. Este caso va ligado a lo que es esta tablita donde nos indica qué es lo que pide. Y bueno, viendo más de cerca, estos son los datos. En la siguiente tabla se muestran los planes de muestreo requeridos. Caso A, K es igual a 125. Aceptable son 3 y rechazo son 4. D es igual a 8 en el caso B. Sí, de 0.0 y el rechazo es de 1. Q es de 500. Perdón. Y aceptables son 5 y rechazos 0. E es igual a 13 y así sucesivamente. Aceptables 0 menos 1 y rechazos es 1 menos 2. Y bueno, esto ha sido todo por mi parte. Espero haberme explicado lo mejor posible. Recordando también que la tarea fue proporcionada en material de apoyo del libro de control estadístico 6 Sigma, capítulo 12, muestreo de aceptación, páginas 302-342. Y pues esto es todo por mi parte y muchas gracias.